Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar comienzo a este 13º Foro Económico de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Vamos a invitar a subir a los economistas que van a estar haciendo las alocuciones y las presentaciones por los partidos políticos. Los voy llamando de la forma que se van ubicando aquí. Doctor Marcel Baillán por el Partido Independiente. Magíster Fernando Isabela por el Frente Amplio. Economista Javier Daedo por el Partido de la Gente. Magíster Azucena Arbeleche por el Partido Nacional. Y economista Isaac Alfi por el Partido Colorado, quien ya pasa al atril para hacer la primera exposición. Los expositores van a tener un tiempo de 10 minutos para hacer cada presentación. Cuando falten 2 minutos les vamos a indicar. Lito. Pero para hacer la exposición. Básicamente, el objetivo del foro es a ver si hay puntos de encuentro en materia de cuáles son los temas que hay que encarar, yo diría desde ahora, pero bueno, generalmente en los años electorales hay poco espacio para ello, ¿sí? A partir de, ahora sí, el 1 de diciembre de este año. No se va a poder, yo creo que en la situación en la cual está el país no se va a poder perder el verano en determinadas cosas, sino que hay que algunas de las cosas que hay que hacer, hay que prepararlas ya del verano, hay que tomar una cantidad de medidas, o por lo menos ir preparando un paquete de leyes al respecto. Yo creo que en los temas seguramente estemos bastante de acuerdo, ¿sí? Por lo menos algunos de mis colegas aquí que conozco su pensamiento, alguno escrito como Javier, estamos bastante de acuerdo. Va a haber que hacer de verdad una reforma del Estado. El Estado básicamente tiene 3 niveles, no son 3 niveles de Estado, digo, de niveles de gobierno, pero sí, digamos, 3 grandes grupos donde hay que hacer reformas. Es en la administración central, en las empresas públicas y en los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales o gobiernos locales hay autonomías y por lo tanto hay que buscar los mecanismos allí de vía las transferencias que hace el gobierno central para de alguna manera mejorar la asignación de recursos que es grande, ¿sí?, de los gobiernos locales. Después vamos a repasar algunas acciones. Una segunda reforma muy importante es de vuelta a la seguridad social. Lamentablemente estamos entre 10 y 15 años adelantados a lo que debería ser la nueva reforma de seguridad social, de acuerdo a los cálculos originales. Todos sabemos que hubo una ley en el año 2008 que, digamos, dinamitó gran parte de la estructura armada en su momento, allá del año 95, pero que además hubo una cantidad de resoluciones administrativas a nivel del Banco de Previsión Social que fueron peores que la ley, ¿sí?, donde la vuelta a la prueba testimonial, la vuelta, casi ni siquiera la prueba testimonial, la vuelta a una declaración jurada propia hizo que explotara el número de personas jubiladas, digamos, que anticipan su retiro. No que no tengan derecho al retiro, sino que anticipan su retiro. Yo creo que hay que encarar una reforma tributaria. Ahora vamos a ver algunas, cuando veamos las acciones, algunas líneas de eso. Hay que encarar una reforma, un fomento a la competencia, una reforma que fomente realmente la competencia a nivel microeconómico. Eso es básicamente regulaciones. Hoy el problema central de en muchos sectores de la falta de competencia y la dificultad de competencia es, vivimos en un mundo de corporaciones. Todos sabemos que el mundo es un mundo de grandes corporaciones.
las grandes corporaciones imponen casi un 24/7 de trabajo, ¿sí? Las empresas chicas les cuesta bastante competir con eso. Bueno, si además de eso le ponemos una regulación como el que se ha armado en Uruguay, donde le exigimos una cantidad de cosas que precisan gente, que ponen costos fijos. Bueno, a una empresa de 500, 600, 1000 personas, una persona más para cumplir un costo fijo no puede, cambia, pero no cambia tanto la historia. A las empresas chicas las destruye. Obviamente que tenemos que ir a una reforma, a volver a pensar una reforma educativa. Hay algunas propuestas de UI21, EduI21, al respecto. Algunas cosas básicas allí parecen claras y son de orden. Hay otras cosas que quizás haya que hacer también. No voy a ahondar en eso, solo voy a decir después un par de cosas, las puedo decir ahora directamente. Básicamente hay que volver al compromiso social que tenían nuestros padres con la escuela del barrio, con la escuela pública, y eso era a través de las comisiones de fomento, que éramos todos, como decía Olmudo, éramos tan pobres, pero los padres se metían en las comisiones de fomento, no había casi dinero, sin embargo manejaban determinadas cosas, y ese pequeño manejo de determinadas cosas, como a veces conseguir dinero para pintarla una vez cada 2 o 3 años, o como manejar a veces el tema de las meriendas, o básicamente el tema de la limpieza del local, ¿sí? Bueno, esas cosas hacían que había un compromiso y un control más cercano. Y yo creo que y también lo que pasaba era que los directores tenían el poder, ¿sí? Hay que volver a darle a los directores el poder de dirección de los centros públicos, ¿sí? Y poner incentivos correctos, ¿sí? Poner premiaciones al rendimiento de los centros, no premiaciones quizás en niveles absolutos, sino en niveles relativos frente a su punto de partida, ¿sí? Y no digamos que no es posible mejorar porque los barrios, porque el entorno, cosa que es absolutamente cierta, porque en Uruguay, en el peor barrio de Montevideo, tenemos las experiencias más exitosas al respecto. Entonces, no hay excusas para no hacer lo que se puede hacer. Hay que ir por alguna reforma laboral, básicamente hay que entender lo que está pasando en el mercado laboral. Cuando uno ve lo que pasó en los últimos 4 años, compara el 2018 promedio contra el 2014 promedio, lo que ve es una caída en el nivel de empleo que compensa el aumento de salario real aproximadamente. Y bueno, entonces tenemos un tema allí que hay que entender que el mercado de alguna manera siempre funciona, que las empresas de alguna manera se tienen que defender, y la creación de empleo va, entre otras cosas, por ciertos cambios en la forma en la cual se está llevando a cabo algunas relaciones laborales. En la industria es bastante claro que hay un problema enorme con el tema de las categorizaciones y por lo tanto hay personal que termina siendo ocioso porque esta cosa no la hago, acá no puedo estar, entonces trabajan X horas y a veces se pierden Y horas. 2 minutos. 2 minutos, bien. Por último, la reforma de cómo manejamos la seguridad ciudadana. Bueno, allí todos sabemos que el punto clave es el control territorial. No se va a inventar ahora, está desde hace mucho tiempo sabido. El control territorial es la base de eso. Las viejas comisarías naturalmente ya no pueden cumplir estrictamente esa función. Por ahí se encarga la reforma. Ahora, ¿cuáles son algunas acciones concretas? Obviamente no todas las acciones,
Y acá tenemos noticias buenas y noticias no tan buenas. Yo creo que la primera cosa es la decisión de ir a la apertura económica. Acá tenemos a Marcel Vaillant, que es bien especialista en estas cosas, ¿sí? Si yo mal no recuerdo, allá por principios de los 90 era menos del 20%, no me acuerdo si eran 16 o 18%. Hoy estoy convencido, yo no hice un número muy grueso antes para preparar, estoy convencido que está entre un tercio, aproximadamente un tercio del total del empleo está vinculado al sector externo. Y lo que pasa es que en este país, en realidad, el sector externo es clave, y para esto hay que tener decisión, y más nada que decisión. Acá no hay grandes cosas. ¿Es cierto que algún costo tiene? Sí, tiene algún costo. Nadie le puede decir, como cuando le van a sacar sangre, no te va a doler. Y bueno, te va a doler. Bueno, habrá que ponerle silocaína en dosis adecuadas a los que le duelen, pero de alguna manera hay que hacerlo porque ahí va la vida del país. Y se puede hacer, se puede hacer. Estamos en condiciones, tenemos equipos, Uruguay ha tenido equipos históricamente para eso, pero también tenemos una situación regional bastante más propicia para que eso pase. Ya estoy, Nelson. La seguridad social, bueno, la seguridad social hay que hacer una reforma comprensiva, o sea, general de todo. Yo personalmente entiendo que no puede pasar por el haber de retiro, porque el haber de retiro ya no es tocable. Sí debe pasar por, obviamente, mover la edad mínima de jubilación y poner los incentivos de vuelta, seguir poniendo incentivos adecuados a un retiro un poco más tardío, dado nuestra esperanza de vida. ¿Sí? Hay que terminar con la pretestimonial, etc. Simplificar el sistema tributario tiene una complejidad hoy propia de los sistemas tributarios que viran hacia este esquema, y de alguna manera hay que buscar la manera a mediano plazo de reducir la carga sobre los factores productivos. A ver, en teoría económica está el lema de Diamond Mirrlees, por el cual ganaron el premio Nobel, y que demuestran que es posible tener un sistema tributario óptimo tributando solo sobre bienes. Obviamente eso es posible teóricamente, en la realidad no es posible, pero todos sabemos que la tributación sobre bienes es muy compleja. Ahora, tenemos que reducir el déficit fiscal y para eso hay que tomar medidas, pero tenemos que invertir en infraestructura. Y va en sentido contrario, pero hay que hacerlo porque el costo país en parte está en su muy mala infraestructura en ciertos aspectos. ¿Sí? La desregulación de mercados apunta a la reforma micro, y en el tema de la reducción del déficit fiscal y la reforma del Estado, aquí hay que quizás volver al origen. El presupuesto próximo debe ser analizado sin los prejuicios de la base instalada. Esto es, hay que analizar de vuelta, repartición por repartición, si sí, si no, y si sí, cómo se hace. Hay que revisar artículo por artículo, ¿sí? Y regulación por regulación. Hay que hacer de vuelta lo que se hizo ya en el año 95, donde se revisaron algo así como 800, no me acuerdo exactamente el número, pero un poco más de 800 regulaciones, de las cuales se eliminaron más de 500 en aquel momento y se modificaron como 200. Bueno, eso es parte del ahorro, eso genera empleo, pese a que alguno diga yo voy a perder el empleo hoy, porque libera recursos del sector primario que generan empleo genuino, y cada empleo genuino creado es valor que se crea para la economía. Paro acá, después vemos cómo hacemos. Muy bien, muchas gracias, Alfi.